Hola alumnos de tercero, voy a hacer esta pequeña video clase para hablar sobre las bases de datos. Le voy a agregar algunos videitos con alguna información sobre la guía que les dejé. Así que ahora mismo empezamos con la primera de las preguntas, que se trataba de ¿qué es una base de datos? Los orígenes de las bases de datos pueden encontrarse desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Sin embargo, su búsqueda era tardada y no contaban con máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. En 1884, Herman Hollerith creó la máquina perforadora, con la cual, en el censo de los Estados Unidos de 1890, dio resultados en 2 años y medio. En la década de los 50, se empezaron a usar las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Su desventaja consistía en que solo se podía leer de manera secuencial. En los años 60, las computadoras bajaron los precios, para que las compañías privadas las pudieran adquirir. Los discos reemplazaron el uso de las cintas magnéticas. Para recuperar la información, ya se podía consultar la información directamente y no era necesario saber la ubicación exacta de los datos. En esta época se dio inicio a las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Luego de haber escuchado de qué se trata una base de datos, podemos decir que es una colección de datos sobre un tema determinado. Como para agregar algo más, vamos a seguir con otra de las preguntas: ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Para eso vamos a ver una línea de tiempo donde nos va a contar quién la creó y cómo es que sigue funcionando en nuestros días. En 1970, Edgar Frank Coe, en el artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Así nacieron la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. A partir de las aportaciones de Coe, Larry Ellison desarrolló Oracle. En esta época se desarrolló un lenguaje de consultas denominado SQL. A principios de los 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales. SQL comienza a ser el estándar de la industria. En los 90, el desarrollo de las herramientas Excel y Access marca el inicio de las bases de datos orientado a objetos. En la actualidad, las 3 grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran red de información en Internet. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero por ahora solo vamos a mencionar 2 tipos de bases de datos, que son estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para almacenar o consultar datos. Se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de datos almacenados o, a través del tiempo de un negocio o empresa, se puede decir, para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing y así tomar una mejor decisión. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como nueva actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Un ejemplo puede ser la base de datos de un supermercado, ya que por los precios de sus productos pueden variar o cambiar. Modelo de las bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor o bandeja de datos. Se puede decir algo donde se guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero por ahora solo te vamos a mencionar 3 modelos diferentes. Ahora descubrimos cómo es un sistema gestor de base de datos. Lo que vamos a escuchar ahora es qué tipos de datos o qué tipo de base de datos existen. Base de datos de red o de redes. En este modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos
hacer que el nodo o raíz pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con el respecto al modelo jerárquico. Base de datos relacionales. En este modelo, los datos tienen relación con otros datos, es decir, pueden tener algún tipo de conexión o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar los datos por categorías. Tenemos una categoría llamada dispositivos inteligentes, en la cual los datos como las TV, tablets, computadora, radio, smartphone y otros pueden tener acceso a los datos de esa categoría, ya que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esa categoría. Bueno, y así terminamos esta video clase, la primera que tuvimos de taller, de informática. Así que cualquier duda escriben como comentarios en la parte de abajo y ya después subo más material y viene una asignación para que ustedes se entreguen en clase. Así que nos vemos.